Pues vamos a continuar con las jornadas, con la primera mesa redonda que van a protagonizar Pedro Sánchez, que tiene estudios en laúd tradicional, guitarra flamenca, titulado en grado profesional por el Conservatorio Narciso Yepes Lorca, en la especialidad de guitarra, también vihuela y archilaúd durante varios años, y componente de la cuadrilla de ánimas de Aguaderas en Lorca. Luego continuaremos con Carlos González, que estudió guitarra clásica con Jorge Labrousse entre el 73 y 1990, y lutería en París con Joël Dugot, también entre el 75 y el 80. Abre su propio taller en el 83 y su escuela en el 86. Y también estudia y construye instrumentos antiguos de cuerda pulsada como laúdes, vihuelas y guitarras hasta su jubilación. Bueno, realmente no, porque ha construido todo esto hace cuestión de 2 días. Pero eso es por diversión. Sí, pero sigues construyendo los instrumentos. Y también ha sido conservador del Museo de Guitarra Antonio de Torres en Almería hasta 2023, que sí es la fecha de jubilación. Y por último, Tomás García, documentalista e investigador de aspectos etnomusicales y componente de varios grupos de música tradicional, como la Cuadrilla de Patiño, Mujeres con Raíz o el Pantorrillas. Cuenta con numerosas publicaciones y exposiciones relacionadas con la tradición de Murcia. Yo sé que tienen muchísimas ganas de hablar, van a hablar bastante, y que, bueno, aquí estamos sobre todo para tratar de encauzar o de empezar ese plan de salvaguarda que ha comentado tanto Julio como Elena, y donde la comunidad portadora, que sois todos vosotros, sois los protagonistas y sois los que realmente tenéis que hacer. Esta primera mesa redonda versa sobre una parte que es el patrimonio mueble y quizá el inmueble asociado. Al ser una fiesta participativa, no sé hasta qué punto los inmuebles también deberían protegerse, y qué tipo de inmuebles están asociados a esta manifestación, y que realmente forman parte de ese patrimonio inmaterial, y hasta qué punto ese patrimonio inmueble sería importante conservarlo, no solo por su valor histórico, artístico, estético, que vaya a tratar en la mesa redonda. Si ese patrimonio inmueble asociado muere, también muere la manifestación, o puede pervivir sin ese patrimonio inmueble asociado, con un patrimonio inmueble nuevo, que no sea de valor histórico. Son temas que se pueden debatir, que pueden salir a colación a lo largo de este desarrollo, y que, bueno, pues podríamos, cuando terminéis vuestras presentaciones, debatir. Y, por supuesto, es un debate abierto a todos los que estáis en la sala y podéis participar en cualquier momento. Si quieres, Pedro, empezar. Buenas tardes. En primer lugar, quería agradecer a la organización la oportunidad de participar en estas jornadas de estudio, y también felicitarles por el grado de implicación que han conseguido con instituciones tan importantes arropando estas jornadas. Están en alguna otra, pero nunca en ninguna tan apoyada institucionalmente. Esperamos que sirva para algo útil. Y bueno, igualmente agradecerles que se hayan querido sumar. Y mi pequeña presentación o mi pequeña exposición va a estar dedicada a la protección del patrimonio con lo tradicional. Digamos, a la conservación y un poco a cuál sería la difusión según mi punto de vista, y las causas complejas a tratar sobre el patrimonio a conservar. Para que se me entienda o se comprenda mejor en mi punto de vista, quiero un poco explicar la zona geográfica de la que vengo, que es el municipio de Lorca. El municipio de Lorca es el segundo en extensión más grande de España. Está estructurado en un núcleo urbano y 37 pedanías, en las cuales en todas había población. Y sobre todo si hablamos de los años en que se desarrolla este tipo de manifestación cultural o este tipo de música, algunas por lejanía y tal, todas estas núcleos poblacionales tuvieron que crear una microsociedad, digamos, en la que satisfacían sus necesidades sociales. Por un lado, la puramente social de reunirse con los vecinos, de salir los jóvenes de fiesta, que esas se cubrían en los bailes vecinales. El baile era el centro y el foco de la reunión social. Y por otro lado, la religiosa, que para dotar de culto a las ermitas que en Lorca empiezan a construirse a finales del siglo XVII hasta mediados del siglo XVIII.
Para esto se utiliza un método que muchos conoceréis. En el sureste se da bastante, que es el método de las cuadrillas de ánimas, que es una hermandad utiliza estos músicos de estas poblaciones para dar culto y pedir por la ermita para satisfacer las necesidades económicas. Esto, al ser un término tan grande, más si tenemos en cuenta la vinculación sociocultural histórica que al día de hoy sigue con comarcas del este de Almería cercanas como la comarca del río Almanzora o la de Los Vélez, generó en que a mediados del siglo XIX en Lorca hay nada menos que 7 guitarrerías documentadas produciendo instrumentos, con documentos de contratos de hasta 200 instrumentos para llevar a la feria de Cuevas similares. Esta escuela guitarrera se mantuvo, que es otra de las singularidades, se mantuvo tal cual hasta mediados del siglo XX. Fue yendo a menos, pero todavía en 1950 tú encargabas en Lorca un instrumento para música tradicional y te hacían un instrumento con órdenes dobles, sin baretaje interno, en fin, siguiendo la misma escuela que se puede decir que inicia en el Renacimiento. Todo esto junto con el gran número de cuadrillas de ánimas. En 1960 se hizo un estudio y todavía había 33 cuadrillas de ánimas para satisfacer a 77 ermitas rurales, pues desemboca en un patrimonio tanto instrumental como sonoro que es bastante grande, pero nos encontramos con un patrimonio muy disperso, poco accesible, poco localizable. Pasa igual con las grabaciones sonoras que se hicieron por 1960, la década de los 60 a los 70, que son las que consideramos antiguas o de música auténtica de raíz, que por diversos motivos que se hicieron, algunas se ha publicado, pero quedan muchos en los cajones. Entonces, bajo mi punto de vista, ¿cuál sería? Porque centralizar todo este patrimonio mediante forma física es muy difícil. Yo creo que estaría muy bien y es casi urgente de crear un fondo de documentación de lo tradicional. Este fondo ha de ser nacional, ha de ser digital, ha de ser accesible y sobre todo creo que estaría muy bien, o sea, es indispensable que cada documento conste del lugar geográfico que procede. Pues yo creo que aquí todos tenemos claro que tanta diversidad y tanta riqueza musical ha venido de esta forma de sociedad un tanto aislada que se dio en estos años, que fue donde parte todo. Este fondo yo creo que tendría utilidad en dos vertientes. Primero, para guardar memoria, para que las cosas no se olvidaran, y luego también para preservarnos un poco de lo que yo hoy le denomino la estandarización o la uniformización que se está produciendo de la música tradicional, por los aspectos que señalaba Elena en la presentación. Antes, en todos estos micro sociedades que yo he señalado, eran núcleos aislados que se formaban su propia música de sus matices, y hoy todo esto, las formas de aprendizaje son más global, y yo cada vez veo más similitud en la forma de tocar de unos grupos con respecto a otros, y ya muy alejados geográficamente. Y bueno, creo que esta sería un punto de partida. Es un trabajo obviamente muy vasto, pero tendría que partir de algún sitio. Es un trabajo que obviamente llevaría décadas, pero que hay que tomárselo poco a poco, pero es un trabajo de salvaguarda, que yo creo que todavía estamos a tiempo de mantener cosas vivas o cosas puras. Luego también, como persona, que yo estoy allí en la cuadrilla de mi tierra desde 1977, en una zona que ya os he comentado que hubo muchos guitarreros, que han quedado mucha instrumentación y tal. Y últimamente estoy viendo con grata sorpresa la relevancia que está cogiendo este mundo. Una cosa que allí tenemos naturalizada, pues es extraordinario que en otros sitios se le esté dando mucha relevancia, pero también quería desviar un poco el tema de la instrumentación, porque es que todo en esto es muy antiguo, muy chulo. Mi madre se crió en los bailes tradicionales y mis tías dicen que bailaba muy bien. Y cuando yo era muy niño, todas las mañanas haciendo la casa, ella tarareaba los que escuchaba en los bailes,
coplas de estas, el tipo de seguidilla: no me case usted madre con hombre tuerto que parece que duerme y está despierto. O por la calle abajito va quien yo quiero, no se le ve la cara por el sombrero. Y bueno, bastantes décadas después, cuando yo empecé a estudiar música académica, por eso, pues, ahí, en mi época de estudiar guitarra barroca, localicé un libro que se editó en París en 1626, que es el primer libro de guitarra española que hay con guitarra. Antes hay un tratado, pero es solo de manejo. Y este libro no es un libro de guitarra barroca solista al uso de lo que hiciera Gaspar Sanz o Santiago de Murcia, sino que es un libro de música tradicional. Ahí no hay parrandas porque entonces no había, no hay jotas porque entonces no había, pero sí que hay zarabandas, hay folías y hay alguna seguidilla. Y precisamente en ese libro venían muchas de las coplas que cantaba mi madre. Y yo me quedé absolutamente maravillado de la fuerza de la tradición oral, de ver que una mujer que apenas había ido a la escuela cantaba unas coplas que se habían escrito 400 años antes. Creo que este es un patrimonio indudable a preservar y que debemos de hacer todo lo que se pueda por ello. Luego, ya para ir terminando, me identifico bastante cuando Julio me llamó para venir aquí. Dice, sí, yo estoy recuperando los toques, he corrido media España recuperando los toques tradicionales, pero no sé si vale para algo. Esa sensación yo hice un estudio sobre instrumentos para música popular en el cual me tiré 7 años y tenía esa sensación, porque incluso me lo tuve que producir yo la edición. Pero yo creo que sí vale para algo, Julio. Vale para guardar una cosa que se puede perder para siempre. Vale sobre todo para tener el concepto de no estandarizar música. La música se puede mover, tú puedes mover las afinaciones que le vayan a tu repertorio. Y sin duda que sí sirve. Y bueno, para terminar mi actuación, por darle algo de alegría, mi intervención, perdón. He traído aquí un guitarro tipo requinto de la cuadrilla de finales del siglo XIX. Y a ver si está afinado. Pues con esto se hacía esto. Bien, por primera vez en mi vida voy a leer una intervención mía porque con 10 minutos y conociéndome seguro que me iba a enrollar antes de decir la mitad de las cosas que quería decir. Estoy un poco impresionado porque están aquí figuras como la de Pero, es un maravilloso libro, que es un libro que yo leo con muchísima regularidad. Está Manolo Luna, está Juan Vila, que me mostró algunos instrumentos fantásticos. En fin, hay aquí mucha gente muy competente y yo realmente tengo que decir que aunque ya hace 15 años que pillé el virus de esta tradición musical, no me considero ni muchísimo menos un experto en la materia, eso quiero que quede claro. Yo soy experto porque hace 40 años empecé a estudiar instrumentos antiguos, pero mucho más antiguos que estos, como los instrumentos medievales, renacentistas, visitando museos, incluso he viajado a Ecuador para estudiar una vihuela del principio del siglo XVII, en fin, que los instrumentos de laúdes, tiorbas, vihuelas, guitarras barrocas y renacentistas los conozco muy bien. De estos instrumentos tengo ya cierta experiencia desde 2009, en que yo he vivido y me he formado en París y en 2008 me instalé en Almería. Mi esposa, música también, es de Almería y me sacó de París y me llevó a Almería, y donde estoy muy, muy feliz, por cierto, y allí, como también tenía en París, abrí una escuela de lutería, una escuela de construcción de instrumentos, porque me gusta mucho enseñar, que se llamaba
ahora ya no existe, Cuerdas Vibrantes, en Aguadulce. Y uno de mis primeros alumnos fue el entonces sacerdote Francisco Martínez Botella, Paco Martínez Botella, que lo conoceréis muy bien, que se apuntó a mis cursos y quiso hacer una copia de un guitarro tenor. Yo ignoraba completamente esta familia de instrumentos, no sabía nada de su existencia, pero al examinar un tenor, el tenor de Mazanera, uno muy famoso que todo el mundo ha reproducido, y que Paco me mostró para tomarlo como modelo y hacer los planos, me di cuenta de que ese instrumento tenía características exteriores e interiores muy similares a los instrumentos que yo conocía y construía. Poco después conocí a Pedro Sánchez y pude examinar otros instrumentos de la familia de los guitarros y al mismo tiempo escuchar cómo sonaban y cómo se utilizaban dichos instrumentos en las cuadrillas. También tuve un contacto, como he dicho, con Juan Vila y después con Caravaca y con toda la vida musical que hay allí en Caravaca de la Cruz, y he ido formándome y aprendiendo a intentar reproducir estos instrumentos. Muy pronto comprendí que estaba conociendo y viendo y escuchando a los herederos directos de los instrumentos que yo, como he dicho, llevaba mucho tiempo estudiando y construyendo, pero en vivo e indirecto, mientras que, por mi parte, tanto la música de esos instrumentos antiguos, renacentistas, barrocos o medievales, solo la conocía por las pinturas, por los grabados y, cuando se habían publicado libros, por las tablaturas. Pero nunca, evidentemente, había visto en qué contexto se utilizaban y fue una sorpresa enorme. También pude constatar que, al igual que ocurría con las vihuelas y los laúdes, estos instrumentos se declinaban en diferentes afinaciones y, por lo tanto, tamaños. Normalmente y tradicionalmente hay 7 tamaños de instrumentos entre los instrumentos de cuerda pulsada, cada uno de ellos para afinarlo con una nota determinada. Los más pequeñitos, como puede ser el zaramanguel en un mi, por ejemplo, y el más grande, una guitarra mayor, que he traído alguna, es el doble de tamaño y el doble de longitud de cuerda que el zaramanguel, que es lo que llama la guitarra mayor. Los instrumentos son muy precisos, es decir, la tesitura de un instrumento de cuerda se determina por su cuerda más aguda y luego van bajando. La cuerda más aguda, antiguamente y durante muchísimo tiempo, hacia 1960, en que aparecieron las cuerdas de... o 1945, perdón, 45-50, que aparecieron las cuerdas de nylon por una necesidad técnica, que es que en aquellos tiempos de la guerra y de la posguerra se comían todos los animales y no se podían hacer las cuerdas de tripa, pues Andrés Segovia, junto con Agustín, que era un investigador, pusieron a punto las cuerdas de nylon, y eso, bueno, cambió mucho la manera de calcular las cuerdas. Las cuerdas de tripa se hacen con cuerdas de cordero en general. Tú coges una tripa, la lavas, la limpias, la retuerces y con una tripa te da una cuerda. Una cuerda que suele medir unos 0,30 milímetros de espesor. Con esa cuerda, según el tamaño y la tensión que vas a poner, que no puede pasar de 3,5 o 4 kilos de tensión, porque si no se rompe, tú puedes calcular qué tamaño tiene que tener tu instrumento si tú quieres afinarlo en una nota. Cuanto más agudo, más pequeño, unos 32, 33 centímetros, que es lo que mide un zaramanguel, y según vayas agrandando puedes hacer las notas más graves. Y luego, por una cuestión física, las guitarras tampoco pueden ser muy grandes porque entonces no llegarías a ellas. El tamaño mayor de tiro, de longitud de cuerda, puede ser de unos 70, 73. Entre ese zaramanguel, este instrumento de 33 centímetros y una guitarra mayor, pues puedes tener una octava. Son 7 instrumentos, más o menos, que se corresponden con la tesitura de la voz. Desde siempre estos instrumentos han estado ligados a la voz y al baile, por una razón muy sencilla. Tú no puedes cantar si tocas un instrumento de viento. Tú no puedes bailar si tocas un clavecín y estás sentado. Sin embargo, con un guitarro, con una guitarra, con un laúd, con una vihuela, tú puedes tocar, cantar y bailar. Eso ha hecho que estos instrumentos, esta familia de los laúdes y las guitarras, sean los más populares del mundo y los encontremos en todos los sitios.
Aún así, estas cosas no son tan evidentes porque hay que saber que cuando los españoles llegaron a América, en América no conocían los instrumentos de cuerda. Ahora hay una variedad increíble en cualquier país de Latinoamérica y todo, pero cuando llegaron los españoles no, porque no tenían corderos y este tipo de animales que les permitiesen hacer las cuerdas, entonces no existían. Entonces, quiero decir que yo tengo, ya no estoy leyendo, ya me estoy saliendo de mi lectura, hombre. No estoy leyendo los instrumentos. Estos instrumentos, para mí, son, contrariamente, normalmente cuando la gente de hoy en día ve estos instrumentos, los considera instrumentos antiguos. Yo los considero instrumentos muy modernos. Entonces, empecé a estudiarlos y me di cuenta, como he dicho, que tenía mucha similitud con los instrumentos antiguos, pero también que tenían algunas diferencias en tipo de construcción y eso me llevó, como he dicho, a estudiarlos, a analizarlos y a copiar algunos de ellos. Habré hecho en total, en toda mi vida, unos 20 instrumentos de esta familia, no más, mientras que he hecho cerca de 400 de los otros, o sea que mi experiencia, como he dicho, es mucho menor. Pero mi visión de verlo como un instrumento más moderno me permite también ver las relaciones que tenían con lo antiguo. Voy a poner un ejemplo. Mi contacto con la guitarra mayor de Aguaderas, que es un instrumento que es de fondo plano y tapa plana, pero que tiene unas indicaciones en los aros que implican que ese instrumento anteriormente tenía una tapa abombada. Hay uno de estos instrumentos que está ahí, que lo podréis ver. Estos instrumentos eran normalmente en la época barroca, se llamaban guitarras barrocas y podían ser de dos formas. Una que era con cuerdas de tripa y que tenía la tapa plana como este. Y otro que tenía cuerdas metálicas y que las cuerdas se ataban al final de la caja, como pasa con las mandolinas. Si os fijáis, las tapas de las mandolinas tienen un ángulo, el puente es móvil y las cuerdas se atan al final. Pues entonces, cuando yo analicé el instrumento de Aguadere, me di cuenta que no podía ser copia de una guitarra batente italiana, porque si no, los aros hubieran tenido una inclinación para justamente que las cuerdas se inclinasen. Por lo tanto, este instrumento era originalmente, muy probablemente, una de las últimas guitarras barrocas que se construyeron. Por lo visto se rompió en un momento y como no sabían cómo funcionaban los constructores, pues le pusieron una tapa plana. Por eso quiero decir que mi punto de vista desde estos instrumentos es un poco diferente de los demás, porque yo los considero como instrumentos del futuro y no del pasado, en cierto modo. Volviendo al tema de seguir estudiando y catalogando esta familia, me parece evidente que sacar adelante el proyecto de tal envergadura es imposible sin una institución que coordine y catalogue toda esta información. Por supuesto, lo ideal sería la creación de un museo dedicado a ello, con medios materiales humanos adecuados. Ya sé que es muy difícil. Un centro de estudio e interpretación de esta familia instrumental que recoja y favorezca los trabajos y aportaciones que ahora se hacen de manera aislada y que los difunda mediante la creación de una biblioteca, una publicación periódica, catálogos, así como una exposición abierta al público. Eso ayudaría a adoptar un protocolo de catalogación unificado que incluya radiografías, análisis de los materiales y maderas empleadas, dataciones por dendrocronología que nos permiten saber unas vetas de las maderas de un árbol, en qué año exacto estaban, y podemos calcular más o menos las 100 vetas de una guitarra, podemos saber en qué años coincidían en el tiempo. Eso es importante para ver la datación del instrumento. Esto espero que algún día se haga, quizás aquí, porque no en Albacete, se pudiera hacer un centro así. Sería estupendo, porque eso nos permitiría tener un conocimiento mayor, es un poco lo que ha dicho Pedro, de cada uno de estos instrumentos. Hoy en día tenemos métodos de análisis de los instrumentos que han cambiado enormemente. Como decían en aquella ópera, una zarzuela, ¿cómo era? De la... Exactamente.
la ciencia avanza, que es una barbaridad, una bestialidad y no sé qué, pues no quiero imaginar lo que con la inteligencia artificial y con un poco de medios podríamos sacar de estos instrumentos. Yo creo que también es muy importante preservarlos, incluso, aunque es doloroso decir esto, muchas veces no intentar arreglarlos, ponerlos otra vez en funcionamiento, a no ser que estén en condiciones de hacerlo sin cambiar radicalmente los materiales y las técnicas que se utilizaron para esto. Porque hay que decir que eso puede cambiar su alma, su voz, su manera de emitir. Si hoy en día hay muy buenos luthiers que entienden esto y lo hacen con mucho mimo, y que si ven que un instrumento no se puede restaurar, no hay que restaurarlos, pero otros no. Entonces, incluso si alguien tiene un instrumento antiguo que parece un despojo, que está todo roto, que le faltan piezas, eso para alguien que tenga conocimientos suficientes es como un libro. Le puede decir cantidad de cosas. ¿Qué acordes utilizaba más por la usura de los trastes? ¿En qué parte de la tapa tocaba y qué sonido buscaba? Una cantidad de información enorme que normalmente uno no piensa en ella, pero que si dejamos los instrumentos tal como están, nos puede ayudar mucho. Y por último, creo que también este tema de hacer una biblioteca, de catalogar libros y todo esto, me parece muy interesante, porque yo he estado en muchos museos y tengo una biblioteca, la verdad, de varios cientos de libros solamente sobre este tema, y tengo muchos catálogos de museos, y allí hay instrumentos que habría que explorar, habría que ir a visitar y que ver, porque yo creo que unos cuantos y un buen número de ellos podrían pertenecer a esta familia instrumental. O sea, aquí animo a Albacete a intentar crear ese centro, porque yo creo que sería fundamental para todos y para defender y dar a conocer mejor esta maravilla de música que a mí me ha emocionado, y lo saben mis amigos de las cuadrillas, que les tengo un aprecio y una enorme admiración, porque nos traen las músicas del pasado, y eso no hay. Es difícil crear un centro así, pero es mucho más difícil conseguir tener una tradición tan viva y tan creativa como esta que tenéis en estas zonas. Eso es casi imposible de crear. Es mucho más fácil crear un centro de interpretación. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias. Para mí es un placer estar aquí en estas jornadas con mi compañero Julio y con todos los compañeros de la música tradicional. Y nada, pues es mi primera intervención después de un tiempo de paréntesis por un accidente de tráfico que tuve, así que perdón por los lapsus que pueda tener, o si me emociono o cualquier cosa de estas. Así que nada, empezamos. Bueno, las fuentes sonoras. Los archivos, colecciones o fondos sonoros, como bien saben, son un conjunto de documentos sonoros creados y o reunidos por una persona física o jurídica en el curso de su actividad profesional, comercial o institucional. Y como bien saben, en todos estos aspectos que estamos hablando, el toque de guitarra aparece representado. Podemos entender por el término documento sonoro un tipo de documento que contiene información registrada bajo la forma de sonido en alguna forma de expresión. En este caso, un discurso oral o música, que es de lo que se está tratando esta tarde aquí. Y que debido al modelo de registro y soporte utilizado requiere el empleo de dispositivos de reproducción como el magnetófono, los tocadiscos, el fonógrafo, el ordenador, que desde finales del siglo XIX hasta nuestros días pues podemos estar reproduciendo todos estos aspectos sonoros. De esta forma tenemos registros sonoros desde finales del XIX, como bien decimos, a través del fonógrafo, gramófono, la cinta abierta como la que ven en esta fotografía, vinilo, casete, minidisc, el formato DAC, que tuvo una vida muy corta, o el CD-ROM. Y en todos ellos que aparece reflejado pues folclore y flamenco, donde aparece representado el toque de la guitarra. Por ejemplo, esta cinta abierta que están viendo ustedes aquí, de los años 60, una grabación que todavía no ha sido editada,
pertenece a la pedanía del Albatalié de Guadalupe. Vinieron en los años 60 unos parientes de la familia de Alemania, trajeron este soporte y se pudo grabar aguilando jotas malagueñas, músicas inéditas, donde se puede apreciar ese toque tradicional de la guitarra del que estamos hablando. La tipología básica de documentos sonoros son el de la palabra, que lo venimos hablando, donde se refleja pues, discursos, donde se reflejan las coplas, romances, cuentos, dichos, leyendas, etc. O esos documentos musicales realizados por agrupaciones musicales, rondallas, cuadrillas, auroros, troveros, pandas de verdiales, rondas manchegas, etc. Bien, tenemos archivos y colecciones patrimoniales. Archivos históricos, administrativos, de instituciones y empresas, las colecciones privadas, donde aquí prima pues, todos los trabajos de campo que han hecho los investigadores, las secciones de sonido de bibliotecas públicas, las fonotecas. Luego tenemos los bancos de sonidos comerciales o de uso libre, los fondos radiofónicos, que son súper importantes. Como bien saben, Radio Nacional de España, desde sus centros territoriales, ha grabado a cuadrillas en Murcia, a auroros, a tesoros humanos vivos, a panas de verdiales, a cuadrillas, etc. Radio Murcia, aunque estamos hablando a nivel estatal, pero bueno, nos referimos a la cadena SER, a Radio Murcia, donde tenemos a una radio que desde hace muchísimas décadas viene grabando a todas las cuadrillas de la huerta, a todos los auroros, etc. Por lo tanto, los centros territoriales grabaron a muchísimas agrupaciones que desgraciadamente han desaparecido por completo. Y si hablamos de nuestra radio autonómica, pues Onda Regional, que desde hace 35 años sigue grabando a personajes del folclore, a cuadrillas, a auroros, a tesoros humanos vivos, etcétera, etcétera. Sonidos insertos en páginas web o las bases de datos y directorios de recursos sonoros. El grueso de este patrimonio fonográfico tradicional está grabado, como bien saben, en cinta de casete, vinilo, en CD. Urge digitalizar, que esto se está haciendo en las últimas décadas, sobre todo en los últimos años. Urge digitalizar todas estas grabaciones. Música, donde está representado el toque tradicional de la guitarra y la palabra, para poder conservarla en la posterioridad. No solo las comerciales, sino aquellas grabaciones de campo realizadas por investigadores que se encuentran presentes en esta sala, etnógrafos y folcloristas. También es necesario la creación de un archivo fonográfico, como bien saben, en este caso de la región de Murcia o estatal, como queramos denominarlo, en el que se pueda archivar, documentar, investigar y difundir el patrimonio público y privado de todo lo que estamos hablando durante esta jornada. Destacamos la conferencia de Constantino López, una de las poquitas conferencias, hasta el momento que yo tenga constancia, donde se habla de todo este tema de la conservación, digitalización y restauración del patrimonio fonográfico tradicional de Murcia. Importancia, métodos y técnicas, que se presentó en el año 2021. En la conferencia se abordaron temas como... ya te digo yo. Vale. En la conferencia se abordan algunos aspectos como el ámbito técnico de los procesos de digitalización, el ámbito tecnológico de la evolución de la fonografía y el ámbito documentalista y archivístico. No todo es conservar el instrumento o el toque, sino también todas estas grabaciones sonoras y documentales donde aparece representado. ¿Dónde están los instrumentos de esta tradición? Pues en el contenedor de la basura, en el punto limpio, en el último rincón de la casa, en la guardilla, en la sala, en la parte de arriba, en los museos, en las sedes de agrupaciones folclóricas, en colecciones privadas, pero muchos de ellos no lo hemos encontrado en el contenedor o en el punto limpio. ¿Vale? Algunas publicaciones. Aunque en los últimos años se han editado publicaciones en diversos formatos sobre el tema objeto de estudio que se está tratando en estas jornadas, cabría mencionar que aún tenemos un importante déficit en esta materia. Cabría destacar algunas publicaciones como la de Manuel Luna, que hizo en 1980, donde aparece una de las primeras fotografías con esta familia de instrumentos, que si no me equivoco es de Caravaca, de la Cruz. El trabajo de Manolo Sánchez, de Emilio del Carmelo, de Pedro Sánchez, que lo tenemos aquí presente, o de Julio Guillén, entre otros investigadores. Como bien les indico, este trabajo, donde aparecen las primeras referencias a los instrumentos de los que estamos hablando, 1980. O este gran libro, que tenemos a su autor aquí delante, un tratado, posiblemente sea de los poquitos, o en Murcia desde luego es el único, no existe otro,
y, como bien ha indicado el constructor Carlos González, para él es un libro de mesilla, es un libro importante, junto con otros constructores de instrumentos que sé que lo consultan. Por lo tanto, las palabras que ha dicho Pedro, pues realmente no, es un libro muy importante, es un libro de cabecera muy importante. Luego también tenemos Legado Instrumental, que es un pequeño catálogo, a lo que hacía alusión Carlos. Los catálogos son súper importantes. Muchas veces se convierten en literatura gris, que son esos pequeños documentos que no tienen un canal comercial establecido y que, allá de la exposición, no tienen más vida, pero que si los juntamos todos, tienen un valor documental muy importante. Ese apartado sonoro fonográfico que todos ustedes conocen, la página de Alan Lomax, donde aparece una gran cantidad de publicaciones, sonoro y fotográfico, porque Lomax, junto con su asistente de producción, iban haciendo fotografía y grabación. Tenemos el audiovisual, donde aparece la página de Manolo Sánchez, que hemos hablado. Ayer, por cierto, recibió un premio en Murcia, más de 1000 vídeos, y el proyecto de nuestro compañero Julio, que dentro de 100 años será un trabajo histórico. Y nada más, muchísimas gracias y un cordial saludo. Bueno, si queréis empezamos con la parte del repertorio, de donde tanto Pedro como Tomás habéis intentado trasladarnos la idea de que el repertorio tiene que ser guardado, digitalizado, conservado a nivel nacional, de manera pública y que sea accesible, supongo para la comunidad aportadora, pero también para todo el mundo. Y esa parte también se puede compatibilizar con la pérdida, o consideráis que puede perder vitalidad la manifestación, porque al ser una manifestación viva, la forma de tocar, la forma de expresarse diferente en cada momento, al estar siempre digitalizada, ¿puede perder vitalidad o se puede mantener? Yo diría que son dos aspectos diferentes. Yo, como se ha comentado, soy miembro de uno de estos grupos. Y bueno, a veces hemos tenido no controversias, sino, digamos, una asunción de la realidad. La mayor parte de que yo conozco, por lo menos allí en mi zona que se da, es la motivación de seguir en estos grupos, no es conservadora, no es investigadora, sino que es festivo musical. O sea que, alguna vez se ha comentado qué es más importante, no lo sé. Quizás si las personas que componemos estos grupos estuviéramos en esto porque hay que mantenerlo, pues sería una cosa artificiosa que igual nos perdería algo de la esencia. Pero yo creo que ambas ramas somos imprescindibles, porque también es cierto que si la gente que hacemos investigaciones no hubiéramos profundizado en este tema, no hubiéramos intentado poner esto en boga delante de instituciones que nos puedan ayudar, etcétera, la consideración que se tendría hacia esto sería totalmente diferente. Yo empecé en esto en el 77 y aquello por los años 80 no era esto, no era lo que hay hoy. Entonces lo que estaba de moda, porque es lo que hasta Televisión Española tenía concursos y tal, eran las secciones femeninas, los coros y danzas, que nos miraban un poco por encima del hombro. Gracias a todo este trabajo de investigación que se ha hecho, hemos conseguido restablecer o restaurar la dignidad que estos grupos más modernos nunca debimos perder. Y bueno, creo que ambas ramas tienen que convivir: la espontaneidad, la naturalidad, el hacer esto no por nada, sino porque me lo paso bien y se ha hecho siempre y no lo veo como nada extraño. Y por otro lado debemos de seguir potenciando la investigación e intentar poner en primera línea o hacerlo, elevar al máximo al nivel social que esto se merezca, esta tradición. Pues nada, simplemente decir que la tradición es muy débil y lo podemos comprobar porque en nuestra tierra, en Murcia, pues hay grupos que han sido festivos y de la noche a la mañana, desgraciadamente, están desapareciendo. O sea, esto no es una cosa que ocurra en el pasado,
Todos sabemos que desaparecieron muchísimas agrupaciones de música en el pasado, pero es que en el siglo XXI siguen ocurriendo, porque es una tradición muy débil, muy endeble, y cuando los que tiran de ella pues fallecen o el colectivo se hace mayor, de repente pues se va todo al garete. Por lo tanto, muchos de las personas que estamos metidos en estos aspectos de la música tradicional lo hacemos por la parte efectiva, porque nos gusta y lo sentimos y forma parte de nuestras vidas, porque lo hicieron nuestros antepasados, y nosotros pues también queremos seguir reivindicando eso, la tradición, la fiesta, el canto del aguilando, que es nuestra pasión cuando llega el tiempo de la Navidad, etcétera, etcétera, ¿no? Muchas veces tocamos jotas malagueñas, parrandas y todo eso, lo pasamos súper bien, pero el tema del aguilando, el tiempo de la Pascua, para nosotros es fundamental y es muy importante. Y por último, la investigación creo que es fundamental, y tener personalidades como las que tenemos esta tarde aquí deben de seguir trabajando y deben de seguir haciendo grande este patrimonio inmaterial, que, como bien digo, es bastante débil, y a través de la investigación y del esfuerzo de todos, pues yo creo que podemos seguir por el buen camino. ¿La preservación tiene que ser digital o también intentáis preservar de manera física esos repertorios, si es que existen? Bueno, yo antes, cuando he comentado lo del fondo de documentación, lo ideal es lo que ha dicho Carlos, crear centros donde físicamente se pueda agrupar instrumentos, etcétera, es lo ideal. Pero yo creo que es más realizable hacer algo digital, un buen trabajo de catalogación, de subir toda la información, porque yo en el libro que Tomás ha presentado hay casi 90 instrumentos catalogados, y algunos, el acceso a ellos, o que sus propietarios los cedan y tal, sería prácticamente imposible, además de la cantidad que hay. Entonces, ambas formas estarían bien. Sería estupendo el contar con un museo, pero quizás para que sea más accesible a todo el mundo, que la digitalización es estupenda. Nosotros en mi cuadrilla, igual que ha sobrevivido tenemos la guitarra original de la que ha hecho Carlos, que es del siglo XVIII. Tenemos 7 instrumentos entre los siglos XIX y esta, que es la más antigua, del XVIII. Y lo hemos comentado allí en Lorca, que no es una ciudad, son 70.000 habitantes y cuenta con algún que otro palacio municipal construido en el barroco, en el siglo XVII y tal, o sea que tienen espacio para exponerlo, y no ha habido mucho interés hacia ello. Luego también tuvimos una reunión seria sobre el patrimonio que habíamos heredado y lo que íbamos a hacer con él. Y bueno, y al final deducimos que todos estos instrumentos que rayan los 3 siglos, siglo y medio, tal, necesita unas condiciones de conservación de luz, y ya no tanto de luz, sino como de la humedad relativa. Por debajo de un 35% les puede hacer mucho daño. Entonces, bajo nuestra responsabilidad, depositar estos instrumentos en manos de un funcionariado más experto en temas administrativos, que en esto quizás podría ser contraproducente. Entonces, nuestra opción ha sido hacer exposiciones temporales, cederlos a cualquier investigador que ha venido, desde Joan Pellisa, que a cualquier guitarrero de eso. Nosotros le hemos cedido nuestro instrumento y de momento estamos así. Si algún día saliera un centro lo suficientemente serio, por supuesto estaríamos encantados de que eso esté expuesto al público. Y a nivel de instrumentos, ¿se tienen que conservar? O sea, lo han mencionado antes, que los instrumentos que están antiguos, que no se pueden utilizar, que no se tienen por qué restaurar, se pueden mantener más a nivel de estudios de construcción, pero no hace falta volver a revivirlos. Pero la manifestación puede vivir con los instrumentos basándose en ellos, pero nuevos. Bueno, yo creo que las dos cosas no son incompatibles. O sea, por ejemplo, si tú tienes un instrumento antiguo que en ciertas condiciones, en una sala de grabación, puedes ponerlo en tensión con alguien que también verifique que no se esté despegando nada, porque son cosas, por ejemplo, la burra, que llaman puente, que lo llaman la burra, ahí donde están atadas las cuerdas, que es una zona que tiene una tensión. Para que hagáis una idea, puede tener un instrumento de 5 órdenes, son 10 cuerdas, pues a 3 o 4 kilos es como si tú coges una maleta
de 40 kilos, la atas con una cuerdecita a la burra del guitarro, al puente, y lo levantas. O sea, es una tensión enorme. Estos instrumentos es una barbaridad, pero es que soportan unas tensiones enormes. Entonces, antes de despegarse un puente, empieza a tener pequeñas fisuras, empieza a despegarse un poquito. Por ahí empieza a entrar humedad, empieza a entrar polvo. Si tú eso lo pillas, lo analizas, pero tiene que estar bajo control el instrumento regularmente, y ves que pasa esto, puedes infiltrar cola animal, porque las colas que se hacían eran de nervios y de huesos, y puedes infiltrar un poco de cola, apretar, y eso evita que ese instrumento se vaya a romper. Si no te das cuenta de eso, pues un día hace así, ¡prum!, se lleva la mitad de la tapa y te has cargado partes de instrumento. Pero aún así, vuelvo a decir que un revuelto de maderas rotas y todo esto, para alguien que tenga experiencia, te da una información enorme. O sea, incluso eso hay que guardarlo, incluso pedacitos, incluso si cambias una pieza, guardar la pieza. Todo eso, después, hoy en día ya podemos sacar mucha información, pero ¿quién sabe lo que podrá pasar después? Sí, pero a nivel de investigación. A nivel de investigación, pero es muy importante porque para poder reconstruir estos instrumentos exactamente como eran, con todas las medidas y con todo, para hacer como un clon, vamos a decir así, un clon de ese instrumento completo, tienes que tener una cantidad de información que muchas veces no tienes. Las medidas en todos los puntos, no solamente en la tapa, sino en todos los aros, ver si aquí hay medio milímetro de menos, todo eso es importante. Un instrumento de música, cualquier de este tipo, que son muy delicados y muy frágiles, cualquier cambio que le quites un poco de maderita en la tapa te cambia el sonido. Entonces es muy importante, por eso digo, incluso tener un sitio donde te los puedan analizar, donde haya unos especialistas que puedan decir, bueno, mira, tu instrumento ahora sería mejor dejarlo. Un sitio de consejo, de información, de consejo y también de difusión, porque es importante que el público sepa esas cosas, que sepa valorar lo que tiene. Por definición, instrumentos antiguos cada vez va a haber menos, se van a romper, se pueden quemar, aumentar no van a aumentar. Los que están, aunque estén escondidos y nadie sepa de ellos. Y luego darles a la gente conciencia de que si encuentran algo de eso, no lo tiren en un cubo de la basura, no lo rompan, que lo guarden y que sepan dónde poder dejarlo para que se también este tipo de instrumentos que son menos conocidos, los antiguos que se puedan encontrar en algún altillo, también forman parte de esa valorización de la propia manifestación, de la comunidad portadora, que, sí, ahí se que no lo han valorado hasta ese momento y los pueden empezar a valorar a partir de ahí. Sí, es muy importante porque, no sé, yo por ejemplo en este momento estoy estudiando instrumentos faraónicos, pero ellos, como los metían en la tumba y estaban en el desierto, pues ahí se conservaba todo y no había ningún problema. Tenemos instrumentos que yo estoy haciendo copias de algunos, 7 instrumentos de la familia de la guitarra del siglo de hace 3000 años. Y hay 7 completos, de 7 tamaños diferentes, como estábamos diciendo antes. O sea que ya en Egipto ya tenían este tipo de instrumentos y también eran para las fiestas, para el baile y también para procesiones. Hay grabados incluso de parejas fornicando y uno de ellos tocando uno de estos instrumentos. O sea que siempre han estado ligados a la ceremonia, pero también a la fiesta y al cachondeo, desde siempre. Entonces, importantísimo el conservarlos, como conservar las grabaciones, como conservar a las personas que lo han vivido y sobre todo seguir manteniendo este ambiente tan maravilloso de fiesta, de amistad, que son los encuentros que se hacen, donde ves, a mí me ha maravillado ver eso, ver niños de 5 años ya dándole al guitarro con su abuelo, que ya prácticamente no puede tocar. Eso es una riqueza que tenéis, que existe, yo no lo conozco en otros sitios. Y quitándolo el repertorio, los instrumentos musicales y basándome un poco en el informe de Julio, también hay otros elementos materiales asociados
Él menciona, por ejemplo, los elementos decorativos dentro de la guitarra. ¿Eso cómo lo valoráis dentro de esa manifestación? Creo recordar en el informe que eran más elementos decorativos que hacían las mujeres de la casa para distintivos de esas guitarras, de esos instrumentos musicales. ¿Formarían parte de este...? Los madroños de lana, por ejemplo. Ah, bueno, sí. ¿Eso cómo lo valoráis dentro de la comunidad portadora? También hablo al resto de la sala por si conoce algo de eso, o porque nos estamos ceñiendo al repertorio y los instrumentos. ¿Qué otros elementos encontráis asociados? ¿En los instrumentos? Los elementos materiales asociados a la manifestación. A la hora de conservar, a la hora de difundir, de poner en valor, más allá de... Eso no... Bueno, lo que pasa es que allí, al menos en mi zona, se ha perdido la antigua costumbre de poner cintas que, digamos, unos ámbitos musicales no han desdeñado a otros. Eso se hacía bastante por allí y era tradicional, y era el pueblo. Y se perdió porque no nos asociaran con la tuna. Sí. Exactamente fue así. Entonces allí también queda otra de hacer madroños, que solo llevamos en las postizas, pero es más trabajosa y se hace menos, aunque sí, todas las mujeres de allí saben hacer madroños y lo llevan en las postizas. Y una guitarrista que llevamos sí lleva unos madroños en la guitarra, pero lo de poner cintas, que era tradicional, se perdió por este motivo. Para no asociarse con la tuna. Sí. Mañana veréis madroños. Yo quería hacer una pregunta. Hola. No. Me levanto yo hablando. Estaréis hablando sobre temas de documentación, de investigación, de preservación de instrumentos antiguos para estudio y para poder reproducir, y la necesidad pues también efectivamente de hacer esas bases documentales para preservar lo que ya ha habido. Me gustaría también incidir en el aspecto, quería preguntaros sobre los constructores actuales, es decir, lo que es la parte de oficio, pues los oficios tradicionales asociados, si hay conocimientos constructivos o hay una necesidad de formación de guitarreros normales, digamos, de guitarras estándar al uso, clásicas o flamencas, que puedan recibir encargos de otro tipo de guitarras. Si hay una necesidad de una formación específica, si detectáis una carencia, vosotros como constructor, si hay un espacio de formación específico o es una formación informal, más bien por la vocación de cada guitarrero, ¿no? de especializarse o de aprender a hacer más técnicas de construcción y abordar este tipo de instrumentos y de mercado, y si vosotros detectáis que hay negocio suficiente para mantener los talleres en activo, porque al final es una actividad económica que si no es rentable no se mantiene. Que hablaréis un poco de ese aspecto también. Bueno, hay ahora muy buenos constructores de instrumentos antiguos. Por aquí cerca tenemos a Ángel Gómez de Guillén, hay otros cuantos que sí se han interesado, que construyen guitarras españolas, guitarras clásicas, y que se han interesado por este tema y están pues haciendo reproducciones de muchísima calidad. No somos muchos, pero tampoco hay una demanda, quiero decir, comparable a lo que puede haber con la guitarra española, por ejemplo, que hay una demanda enorme. Aquí en España tenemos las mejores fábricas de guitarras españolas, están siempre en la zona de Valencia, suelen estar por allí, pero que se producen miles y miles y miles de instrumentos. Para esta tradición no hay una demanda tan grande, pero para un luthier, para un guitarrero, pues puede ser un complemento muy interesante. Lo que sí es verdad que yo he visto que esos guitarreros que quieran introducirse en este ámbito deberían formarse un poquito, y es verdad que también un espacio donde eso pudiese haber algún tipo de formación, de cursos, de esto es importante, porque el mundo de la guitarra española actual, su estructura y todo, difiere mucho de lo que había antes. Entonces, si tú haces un instrumento de estos con la forma del instrumento, pero que por dentro es una guitarra española, no va a sonar como un guitarro. Eso es muy importante. Por eso digo que un centro de difusión de esta información
establecer planos de todos estos instrumentos con las medidas para que los guitarreros y que se puedan conseguir digitalmente incluso, enviarlo a quien lo necesite, sería importante porque tanto para restaurar como para construir, tener esa información podría ayudar a otros guitarreros o animarlos a construir también estos instrumentos. Pero todo pasa por la recolección de información y la difusión. Es un poco el talón de Aquiles de estos aspectos. Antonio Millón. Sí, sobre lo que decías de la demanda de instrumentos de estos, parece que hay ahora cierto interés cada vez más de incorporarlo a otra música. Eso podría ser una manera de ampliar la producción. Están intentando adaptarlo por la sonoridad tan especial que tiene, para incluirlo en otros géneros, no necesariamente folclóricos o folk, sino que ya de salto a otra música híbrida, pero yo voy a por lo de antes, porque ya se ha quedado atrás, de los lazos. Lo que sí sé es que hay en la contraviesa, en la Alpujarra, el fandango que dice el cortijero allí, ahí sí tiene su papelillo, esos lazos, no sé si lo hace la mujer o quién, pero tiene su papel no solo estético, sino que también es como parte del galanteo, del cortejo, se lo pasa así por la frente, hacer otras cosillas con ella. Solo decir eso. Tony Guzmán, que también había levantado la mano. Bueno, yo quería comentar precisamente que yo vengo de Valencia y es verdad que hay muchos constructores de guitarra en Valencia, pero también es verdad que la familia de las guitarras en Valencia hace mucho tiempo que está huérfana. Como los constructores hacen una producción tan grande de guitarra española, no hay ya nadie que construya ni guitarra Mastre, ni guitarra Femella, y los tiples están completamente desaparecidos. Porque esto era lo que construían los aprendices para romper la mano. Entonces, claro, es cierto que si un señor luthier para su producción, para hacerte un instrumento de estos, pues luego pues el instrumento vale 1.500 euros. Entonces, un Zarmanguel. Pero para ellos sí. Para nosotros eso sería un tipo. De hecho, yo tengo uno bastante parecido a ese. ¿Qué es lo que pasa? Pues lo que pasa es que los hipsters de Ruzafa todos van y se compran un ukelele de 35 pavos y con eso ya pueden y tocan lo que quieran tocar. Entonces, reivindico desde ya también, pero igual que hay guitarras baratas, pues nos hace falta guitarrones baratos también para que la gente vaya rompiendo mano. ¿Cómo lo veis vosotros? Manuel Luna le había levantado también. Bueno, claro, nosotros nos conocimos hace unos años, va a ser como 15 años. Yo fui buscando un constructor, porque yo estaba buscando una guitarra para hacerme una. Y en aquellos momentos yo creo que tú estabas en otra una. Sí, completamente. Entonces me quedé un poco, digo, joder, pues... yo conocía lo que se habían dicho los de Caravaca en Baza y, bueno, cuando quiera dedicarme a tocar el tantán o algo, pues tocar instrumentos de esa catadura. Pero aquí yo no había manera de tocarlo porque yo lo quería tocar en directo, amplificado y con una banda profesional que es la que he tenido hasta hoy. Entonces, bueno, pues fui luego donde Reoliz, tampoco fue la cosa, y luego marqué a Portugal y me hicieron el que le hacía las guitarras braguesas a Julio Pereira, digo, que si este hombre atina, porque le veía que pesaba muy poquito y, bueno, aquella fue la experiencia. Lo pongo como un símil, como un símbolo, ¿no? Quiero decir que desde el año 73 que hice el primer trabajo de campo en la provincia de Albacete, precisamente en la Sierra de Alcalá, hasta hoy ha pasado una temporada, ¿no? Creo que durante todo este tiempo hemos hecho iniciativas, desarrollos que han intentado de alguna manera hacer lo que tú echas de menos y que seguimos echando de menos. Pero lo echamos de menos todo este tiempo. Hicimos una asociación que se llamó Etno Murcia con estas indicaciones precisamente y logramos mover mucho las cuadrillas, pero la administración hace oídos sordos. Es increíble, ¿no? Una riqueza como esta, porque ahora los instrumentos han tenido pues una relevancia importante gracias a toda la anuencia de voluntades que se han visto aquí, ¿no? Pero hay un momento en el que esto se ha dicho a la gente. En los años que estuvo Garrido de consejero de Cultura,
logramos un centro regional de teatro, música y folclore, que fue disuelto en la siguiente que llegaron los otros. Y no hemos podido tener nada al respecto, porque aunque no se ha desarrollado tanto el conocimiento sobre estos instrumentos, claro que sabíamos que eran instrumentos barrocos, porque yo aparte conozco a Eugenio Benato en Italia, que toca la chitarra batente, y conocía a los tocadores de viola braguesa y de viola campanisa, que están en Portugal, y me carteo con Gilberto Gutiérrez de Mono Blanco en México, y claro que son las jaranas y los tiples y todo lo que tocan, y las guitarras leonas y todo este asunto. Pero no podíamos, no ya con el tema de los instrumentos, con nada. O sea, había también un movimiento de interpretación histórica y de asistencia social vinculado al mundo de las cofradías que tampoco podíamos sacar la cara por ella. O sea que esta asignatura, a ver si ahora con estas reuniones logramos reverdecer y poner en evidencia esta realidad. Y el sureste es muy grande. Yo ya se lo he dicho a algunos políticos, digo, el sureste es muy grande y alguien se tirará para adelante. A ver si... A ver si. Yo os quería comentar, bueno, me llamo Virgilio, soy de la Junta Directiva de los Amigos del Museo, y la semana pasada organicé una conferencia que os recomiendo que veáis, que está en la página del vídeo íntegro. Una investigadora de la Universidad Complutense descubrió, después de 135 años oculto, el gamelán de la Exposición Universal de París, de 1889. Eran 18 instrumentos tan fascinantes que al mismísimo Ravel le cambiaron la forma de componer la música, ¿no? Como no había vídeos, no había cintas, no había grabaciones, aquello desapareció una vez terminó la Exposición Universal de París, y esta investigadora, que es de Albacete, los ha encontrado hace 2 años en el sótano de un museo de Hamburgo. Se ha ido hasta allí, los ha grabado, los ha hecho tocar, y eran instrumentos, 18 instrumentos de percusión de la isla de Java. Ella vive en la isla de Java. Y bueno, pues está dando conferencias por todo el mundo, y el otro día la tuvimos aquí en Albacete. El vídeo está colgado en la web de los Amigos del Museo. Por favor. Muy interesante. Sí. Cuando tú digas por Sí, sí, está ahí. Paco Fuentes, el último. Tiene que hacer algo importante. Me apoyo en esa idea, no, creo que ya se oye. Me apoyo en esa idea del encuentro de instrumentos como una tarea primordial, el establecer una estrategia de promoción de esa búsqueda de instrumentos. El que no se hayan sacado esos instrumentos algunas veces es por descuido, en otras ocasiones será por autoprotección de un patrimonio que consideran valioso, y en otros casos por desconocimiento. Y eso varía en cada uno de los casos. Instituciones con auténtico valor de respeto, cada uno en su lugar. En unos casos será un ayuntamiento, en otros casos será el museo, en otros casos será el bibliotecario, el que es respetado en el pueblo, el que debe encontrarse una estrategia variada para que afloren esos instrumentos. Alguien que tenga una falsa se ponga a buscar en la falsa. Alguien que sabe que tiene un instrumento pero no le ha dado valor, o sí le ha dado valor, sea capaz de llevarlo a quien lo entienda para que lo valorice. Incluso aunque no lo vaya a ceder, pero que se le reconozca ese valor. Creo que es una labor primordial y muy variada. No se puede establecer en un caso será el Museo de Vélez Rubio porque tiene una representación de respeto en el pueblo, en otro será otra de las instituciones. Gracias. Ya para cerrar, si alguien quiere... Sí, bueno, quiero señalar como antes y desviar un poco el tema de los instrumentos. Los instrumentos son algo vivo porque se tocan. O sea, entonces yo creo que está bien que en el tratado que yo hice dedico un capítulo entero al manejo, porque es que eso, si no se sabe tocar, no sirve para nada. Y está bien guardar el instrumento, pero también estos toques que se han recuperado, porque es que si no vamos a hacer una cosa arqueológica. Una guitarra es algo vivo porque se toca, porque participa en una fiesta, y estaría bien conservar cuantos más aspectos posibles de esto. O sea, es que últimamente, lo que comentaba, se está simplificando bastante la música, a lo que todo el mundo conoce, a lo que es estándar,
por qué las personas que damos clases o tenemos alumnos sobre este tema no podemos enseñar un toque de estos especiales, cifrando una cuerda, subiendo otra y tal, aunque solo sea para uso el día que seamos dos. Me refiero que tan importante es conservar una cosa, obviamente, un instrumento tangible, tan bonito, se ve y tal, pero si han perdurado hasta el día hoy como algo vivo es porque se manejan y no debemos de perder la atención de eso. ¿Alguno más quiere aportar? Bueno, realmente estamos aquí para eso, para proteger la parte viva de la manifestación, no solo los instrumentos. Así que, bueno, podemos terminar esta mesa y cambiamos a la siguiente, que es de eventos participativos, guitarra tradicional, viejo y nuevo formatos.